soy el coordinador técnico de colecciones universitarias digitales. La coordinación depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Y voy a presentar el proyecto que tenemos del portal de datos abiertos UNAM de colecciones universitarias, ¿no? Que ahí está la liga, al final la pongo nuevamente. Entonces, bueno, la UNAM tiene un acervo enorme representado en sus colecciones, almacenados en sus colecciones, pues son colecciones que empezó desde el inicio de la UNAM, incluso muchas fueron heredadas desde antes, como el caso de las colecciones biológicas. Entonces, estas colecciones se han ido alimentando, incrementando el número y curando, pues a lo largo de más de 100 años en algunas, ¿no? Y todas las colecciones que se han ido generando con todos los proyectos de investigación de la UNAM, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos casos de colecciones biológicas, eh, pues hay acervo histórico, acervo patrimonial, colecciones de obra artística. Entonces un universo enorme y de temas muy variados, ¿no? Como hemos podido ir viendo en las distintas presentaciones, pues la UNAM tiene todo eso representado en colecciones. La cuestión es que todos esos datos están dispersos en una especie de archipiélago y se pierde, ¿no? La forma de acceder a esos datos, están en formatos distintos, utilizando distintos estándares. Entonces, en ese sentido, en el 2013, en enero del 2013, surge la coordinación de colecciones universitarias digitales para integrar en una plataforma todas esas colecciones de manera estandarizada, utilizando protocolos de comunicación comunes para que pueda compartirse, ¿no? Y entonces se crea a partir de una plataforma que se llama Aurora, que veremos más adelante, pues el portal de datos abiertos de colecciones universitarias, que funciona como un punto de acceso en línea para consultar los datos públicos de las colecciones digitales de la UNAM, ¿no? Están puestas a disposición como datos abiertos, lo que implica que pueden ser usadas, reutilizadas y redistribuidos todos estos datos. Eh, pues lo que permite este portal es consultar y sobre todo crear consultas combinadas de distintas colecciones, crear nuevos conjuntos de datos y descargar estos datos. Integra pues miles de registros, genera estadísticas, gráficas visuales y también genera mapas de la distribución sobre todo el origen de la colecta de estos registros. Cuenta con unos términos que se trabajaron con el jurídico de la UNAM, que son los términos de libre uso de datos abiertos de la UNAM. Y bueno, tiene sistemas también de retroalimentación que ha sido muy interesante, como muchos usuarios al ir navegando por los datos, pues encuentran, por ejemplo, errores en alguna clasificación taxonómica de un ejemplar y van reportando y nosotros eso lo reenviamos a los curadores de las colecciones, ¿no? Que son colecciones que por supuesto siguen vivas y por lo tanto en gran parte el trabajo de la SECUD pues es mantener la actualización de lo que ellos trabajan en las colecciones, pues que aparezca actualizado en el portal. Entonces, bueno, para nosotros una colección universitaria digital, pues son datos primarios, pueden ser tangibles o intangibles, que están reunidos y clasificados por un valor académico, cultural, histórico y de identidad universitaria, ¿no? Son datos propiedad de la UNAM, por eso los podemos hacer abiertos, y están en formatos que pueden leerse por medios electrónicos, ¿no? Y digitales. Y esos los dividimos en tres, que serían pues los acervos, que son colecciones concebidas como una fuente de consulta, como podría ser, por ejemplo, el Herbario Nacional o la colección de obra artística del Instituto de Investigaciones Estéticas. También trabajamos con datos de proyectos de investigación académica, que aquí son colecciones concebidas para obtener nuevo conocimiento y responder preguntas muy concretas, ¿no? No son de consulta general, sino son los datos que se recaban sobre todo pues en la investigación, recaban datos para responder una pregunta y después, pues nosotros esos datos que recabamos los vamos integrando en el portal. Y por último, las últimas colecciones pues también son publicaciones y repositorios digitales, que son datos que describen y clasifican a productos académicos terminados. Pueden ser revistas, artículos, imágenes, pueden ser mapas. Entonces, este es el tipo de información que manejamos en el portal. Actualmente tenemos pues más de 1,5 millones de registros de ejemplares dados de alta que se pueden consultar y descargar. Provienen hasta este primer corte de 29 colecciones que vienen de 10 entidades y una dependencia, ¿no? Entonces, todo esto pues se va a ir incrementando, se puede consultar en línea, ahí está la lista de todas las colecciones que hay.
Y la forma en la que trabajamos, pues es a través, bueno, tenemos un marco metodológico que es muy importante, que son protocolos con los que integramos los datos de cualquier colección que se va a sumar al portal. Entonces son protocolos y procedimientos de operación, tenemos manuales y guías para usuarios y pues la definición de protocolos y estándares de interoperabilidad, ¿no?, dentro de la universidad. Es decir, que los datos de biología, por ejemplo, puedan integrarse con datos de geografía o con datos de obra artística a partir de estos estándares. Y por supuesto que puedan también integrarse con proyectos que están fuera de la universidad, ¿no?, siempre siguiendo los protocolos. Ha sido muy importante también tener un marco normativo, que son políticas de libre acceso que se han publicado en Gaceta, los lineamientos para integrar colecciones al portal de datos abiertos de la UNAM, que también están publicados en la Gaceta. Y esto es muy importante porque abrir datos implica, pues los datos abiertos implican una responsabilidad mucho mayor que tenerlos aislados, ¿no? Cuando abres datos, pues hay mucha información sensible, mucha información personal, mucha información que no se puede publicar o debe adecuarse, y entonces por eso ha sido tan importante en la UNAM generar pues lineamientos de qué colecciones son las que se pueden publicar y de qué manera se pueden publicar, ¿no? Es decir, sin este marco normativo, pues sí sería como muy complicado, ¿no?, generar este tipo de portales. Y por último, bueno, lo que tenemos es, en el tercer punto, es un marco tecnológico que está basado en hardware y software. Todo esto está integrado en una plataforma informática que se desarrolló también en la SECUD, que se llama Aurora, y a partir de esa plataforma se alimenta el portal de datos abiertos, aunque se pueden alimentar otros portales, se pueden conectar a través de APIs, de interfaces máquina a máquina, para extraer los datos, ¿no? El señor rector lanzó el portal el 9 de marzo de este año, ¿no? Entonces es todavía muy reciente, estamos a punto de subir una segunda versión del portal, pero bueno, pues el avance ha sido enorme, ¿no? Entonces, bueno, la plataforma Aurora está basada integra tres plataformas, digamos, una que maneja los datos, otra que maneja objetos digitales, como pueden ser imágenes, documentos de audio, pueden ser archivos en PDF, y la tercera plataforma es una que maneja ya objetos geoespaciales, capas. Y la idea de la plataforma Aurora es que sea capaz de integrar los datos con los objetos digitales, con los mapas, y además conectarlos con otras plataformas que existen ya en la universidad que manejan el mismo tipo de objetos, ¿no? Como podría ser en objetos digitales, por ejemplo, pues está el proyecto de RADUNAM, ¿no?, que es una red de acervos, de repositorios institucionales. Entonces, bueno, vamos a empezar con la plataforma de datos, ¿no? Lo primero que veríamos es, pues voy a entrar directamente al portal, ¿no?, para irlo viendo en... Entonces la dirección es datosabiertos.unam.mx. ¿La puse bien? Sí. Entonces, bueno, lo primero que hace el portal, lo que quisimos hacer es justamente un sistema en donde no es un buscador en donde uno entra y busca los datos, sino más bien, porque eso suele ser una caja negra, ¿no? Uno no sabe lo que hay adentro. Entonces, un error en la consulta muchas veces te puede devolver ciertos datos, pero son datos incompletos y tú no tienes forma de saberlo. Entonces, más bien el sistema funciona al revés. En cuanto lo abre, te presenta todo lo que tiene, ¿no? ¿Hay un apuntador? Perdón, ¿cuál es? A la derecha hay otro. Perfecto. Entonces, lo primero que hace el portal es que, bueno, te da el número total de registros que tiene, que hasta el momento pues es más de 1,5 millones de registros, y después los va ordenando por ejemplo, por temas, ¿no? Pues la gran mayoría, y sobre todo por el origen de este proyecto viene de otro que era el Sistema Informática para la Biodiversidad del Ambiente.
y entonces a partir de ahí evolucionó en integrar más colecciones, entonces por eso es que hay tantos datos de colecciones biológicas, pero bueno, ya hemos ido integrando y cada vez van creciendo otras colecciones. Hay datos, pues ahí son 1.300.000, hay datos de obra artística, casi 120.000, objetos digitales, y tenemos al final proyectos universitarios. También estamos integrando con la de GAPA los datos de los proyectos que han sido financiados, ¿no?, por la UNAM. Aquí podemos ver los mismos datos, pero ya distribuidos por colecciones, cómo se distribuyen por colecciones. Vemos los datos, cómo se distribuyen por entidades, ¿no?, por los institutos, de dónde vienen. Ya estamos integrando, como comentaban en la mañana, los datos del Instituto de Geografía también. Luego, cómo se distribuyen por países y como por estados, hasta estados, ¿no? Esto es a nivel de todas las colecciones. Aquí podemos ver esa misma información, pues en gráficas, ¿no? Cómo se distribuye, por ejemplo, por países, cómo se distribuye por estados. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el estado donde más datos hay hasta el momento es Oaxaca, después Veracruz, después Chiapas, ¿no? Ahora aquí podemos, bueno, aquí están también ya los términos de libre uso que se pueden consultar, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer con estos datos y lo que no se puede hacer, básicamente se pueden usar, reutilizar, redistribuir, siempre nada más citando la fuente. Voy a regresar al principio y aquí podemos ir agregando filtros. Voy a ver solamente los datos de colecciones biológicas y como ven ya el estándar cambió. Ahora podemos ver nuevos campos como por ejemplo nombres comunes. Esto es de todas son solamente colecciones biológicas. Podemos ver bueno, las colecciones otra vez, las entidades. Hasta el momento estas son las entidades que nosotros hemos integrado que tienen colecciones biológicas, ¿no?, que es el Instituto de Biología, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Ciencias del Mar, el Instituto de Geología y los países donde se han ido colectando los especímenes. Y ya hay, por ejemplo, aquí información de el orden, información taxonómica, ¿no?, las familias e incluso los géneros. Nosotros podemos seguir aquí poniendo filtros. Podríamos poner, por ejemplo, un filtro de Oaxaca. Y entonces ahora lo que estamos viendo son colecciones biológicas con ejemplares colectados en Oaxaca. Entonces la idea es que uno puede ir, ¿no?, como de lo más grande, ir poniendo filtros y ya al final pues encontrar toda la información que busca. También se puede hacer búsquedas, ¿no?, por palabras. Y aquí ya tenemos otra vez los grupos. Podríamos ver, por ejemplo, entonces las aves. Entonces hay en la UNAM 4.818 registros de aves colectados en el estado de Oaxaca. Tenemos que 3.200 son del Instituto de Biología, 1.500 son de la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea, aquí es cuando ya empiezan a integrarse esas colecciones y construir como una gran colección. Y estos datos, bueno, podríamos verlos directamente en un mapa. Es un geovisualizador que tiene el portal y entonces ahí están marcando, ¿no?, las colectas que están en el estado de Oaxaca. Conforme nos vamos acercando, pues va actualizando, ¿no?, para poder visualizar. Cada celda representa el color. Mientras más rojo sea, es que más ejemplares del conjunto que seleccionamos fueron colectados ahí, y hacia el verde pues son menos ejemplares, ¿no? Entonces podemos ir viendo ya todos los ejemplares colectados en el estado de Oaxaca, ¿no? Este geovisualizador, bueno, lo veremos un poco más a profundidad adelante, pero justo permite integrar otras capas de información, no solo la de las colecciones, sino integra los datos de las colecciones con datos de otros repositorios de mapas, como muchos de los que hemos visto aquí, que cumplen protocolos y estándares. A regresar, si quito el filtro, por ejemplo, vemos todas las colecciones biológicas otra vez. Podríamos ver en el mapa. Esto es la distribución de todos los ejemplares biológicos que están en las colecciones de la UNAM. Entonces podemos ver, evidentemente, pues México es el país mejor, pues más muestreado, ¿no?, por la universidad. Pero pues hay datos de todo el mundo. Muchos incluso son
donaciones que se le han hecho a la universidad. Como les decía, aquí podemos nosotros integrar capas. Por ejemplo, no alcanzo a ver bien, pero pues capas que vengan de otros repositorios. Por ejemplo, tenemos de ciencias de la atmósfera, escenarios de cambio climático. Pues podríamos nosotros agregar esa capa y ahí apareció debajo, si lo ordenamos. Bueno, no le puedo dar transparencia y estar viendo cómo se integran justamente los datos de una colección de ejemplares biológicos, con por ejemplo un modelo que viene de otra colección que sería de escenarios de cambio climático. Voy a seleccionar aquí plantas. Y para ver los registros, rápidamente, a ver si es pues bueno, aquí ya vemos de cada uno de estos 900,000 registros de plantas que hay, pues podemos ver un pequeño resumen de cada uno de los registros. Y si seleccionamos uno, lo que nos va a abrir es una ficha en donde está ya toda la información del ejemplar. Entonces, tenemos una imagen, les comentaba que la plataforma maneja objetos digitales, de ahí viene, por ejemplo, esta imagen. Son imágenes de alta resolución, se puede realmente, ¿no?, encontrar pues con mucho, ¿no?, con mucho detalle. Vamos a ver una que esté de moda en estos días, que podría ser la de esta, por ejemplo, que es la flor de muerto. Aquí voy a ver una que tiene imagen. Aquí está otra vez la imagen. Esta es la flor de muerto, el cempasúchil. Y lo quería mostrar porque dentro de la plataforma, justo el manejo de los datos, integra también algo que es Linked Data, que son datos que una vez que se evocan, son capaces de generar nuevas consultas. Entonces, en este caso, como se organizan estas fichas, tenemos del lado izquierdo los objetos digitales, en este caso es una imagen. En el centro ya son todos los datos del ejemplar. Entonces viene la información siempre de la dependencia, de donde proviene el ejemplar, los datos curatoriales, que eso es muy importante. Como son ejemplares que se pueden encontrar en línea a través de un motor de búsqueda, pues es muy importante que vengan, ¿no?, los datos de quién es el curador, cuáles que vienen de la UNAM, de qué instituto. Luego viene la información taxonómica del ejemplar, los datos de dónde fue colectado, los datos geográficos. Aquí cuando hay latitud y longitud aparece un mapa y la información de cómo se debe de citar el ejemplar, además del contacto con la colección. Y del lado de la derecha, lo que vemos es el Linked Data. La misma consulta de esta ficha genera nuevas consultas, por ejemplo, para ver que hay 26 ejemplares de la misma especie. Uno de esos otros ejemplares tiene una imagen de alta resolución. Y esto, por ejemplo, viene del Estudio de Capital Natural de México, de Conavio, y son los nombres comunes. Y entonces buscan otra base de datos, el nombre científico, qué nombres comunes tiene. Vienen los nombres comunes en español, vienen nombres comunes en náhuatl y en otras lenguas. Bueno, vamos a ver nada más. Vamos a ver unos ejemplares, por ejemplo, de veterinaria. Músculo. Los arcoquistes. Entonces, por ejemplo, aquí estos son datos de la Facultad de Veterinaria. Estas son imágenes de sarcoquistes. Esto es un músculo de borrego. Y si nos acercamos, estas son imágenes tomadas con microscopio y realmente se puede alcanzar muy buena resolución, ¿no? Pues como si estuviéramos en un microscopio. Entonces, la idea con esto es hacer como un microscopio virtual y toda esta información pues es abierta, ¿no? Y nos podemos desplazar por el ejemplar. Entonces, bueno, pues esto es nada más una muy breve presentación para que pues también para que naveguen por el portal. Y enfocados a la parte geoespacial, me voy a saltar aquí a esta
lo demás lo vimos ya en línea. Pues justamente como está estructurada la plataforma, es que se conecta, esto sería la plataforma de datos abiertos, que tiene su geovisualizador que vimos, tiene su propio repositorio de capas y se conecta con otros repositorios para compartir las capas a través de protocolos WMS, WFS. Los metadatos los estamos tomando con GeoNetwork, usando el ISO 19139, o puede ser en Dublin Core en el caso de que sean para repositorios. Pero lo importante es que justamente sea como una red que esté compartiendo datos y que esté compartiendo capas en toda la UNAM, ¿no? Bueno, aquí hay un esquema de qué es lo que estamos usando para generar sobre todo la parte geoespacial. Las bases de datos son Postgres, tenemos una capa de PostGIS para hacer todos los manejos, balanceadores de carga, y usamos, para hacer toda la indexación del 1,5 millones de datos, usamos Solr, que genera todos los índices y a partir de ahí se hacen todas las búsquedas, por eso funciona tan rápido. Entonces, y la visualización la hacemos en OpenLayer, ¿no? Pero bueno, todos son estándares y protocolos internacionales que pueden integrarse con cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, pues la ventaja es que el tener los datos y las capas y los objetos en la plataforma Aurora, pues permite que sea recuperable no solamente por usuarios, sino por otras plataformas. Y eso sería todo. Gracias.